Bienvenidos a esta nueva clase de Sociedad y Estado en línea. Esta es la clase 7 y vamos a estar viendo la transición y consolidación democrática a partir del soporte bibliográfico que les hemos compartido en el programa de la materia, que en este caso serán dos textos, el de Diego Martínez, el de la influencia de Europa en la transición democrática sudamericana, y el de Méndez Parnes y Negri, que tiene que ver con el tema de la democracia y los tipos de transiciones. Inicialmente vamos a estar definiendo el concepto, ¿sí? Cuando hablamos de transición a la democracia, ¿qué nos referimos? Si bien no hay un texto que abarque en su totalidad la definición del concepto de la transición a la democracia, nos pareció oportuno dejarles esta información de una manera de introducción a la unidad. La transición a la democracia sucede cuando un régimen no democrático da paso a un régimen democrático. En estos casos vamos a estar viendo un tipo específico de transición, que es aquella que va de un régimen autoritario a la democracia, y en donde estos regímenes autoritarios inician y controlan de alguna manera el proceso de democratización. ¿A qué nos referimos con democracia? Es aquella que al menos tiene algunas elecciones libres y periódicas con garantía de derechos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos decir que se inicia la transición a la democracia? Hay distintas perspectivas para abordar esto, de la misma manera que las perspectivas para abordar el tema de la consolidación a la democracia, pero podríamos decir que es el momento en el que se fija una fecha. Es decir, cuando el gobierno autoritario llama a las elecciones o bien un golpe obliga a abandonar el poder y un nuevo grupo autodesignado con poder temporal hace el llamado a estas elecciones. Entonces, transición en el caso argentino, ¿cómo se dio? Bueno, caracterizamos el proceso poniendo el foco inicialmente en que nos encontrábamos en un estado burocrático autoritario, tal como estábamos viendo en las clases anteriores con O'Donnell y con Collier. Esta es la última etapa de ese estado burocrático autoritario que sucedió entre 1976 y 1983. Este estado burocrático tenía algunas características que ya hemos visto, pero que no está de más repasar. Inicialmente, el tema de la represión. La misma se dio de manera sistemática e integral e intentó imponer un nuevo orden social, es decir, evitando el surgimiento de guerrillas subversivas o cualquier tipo de resistencia social, cultural, política, gremial. Por otro lado, en términos económicos, en esta última etapa del Estado burocrático autoritario, nos vamos a encontrar con una preeminencia del liberalismo. ¿A qué nos referimos? Con una integración agroexportadora, apertura financiera, endeudamiento, y obviamente todas estas características van a desembocar en el desmantelamiento de la producción industrial. Por último, en el sentido de la política exterior, vemos que se sufren algunas modificaciones dados movimientos dentro del régimen autoritario. Videla, presidente de la dictadura, sufre un recambio por el ala más dialoguista encabezada por Viola. Pero en el 81 se impone nuevamente un sector más endurecido con la salida forzada de Viola y el ascenso de Galtieri. Este pone de canciller al abogado conservador y nacionalista Costa Méndez, quien sobreestima su vínculo con Estados Unidos, el cual había dado un giro conservador con la elección de Reagan en 1981, y decide iniciar la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Como estrategia para frenar el desgaste de su propio gobierno. Luego de 74 días de ocupación, 45 días de combate, 635 soldados argentinos fallecidos, Argentina termina firmando la rendición el 14 de junio de 1982. Entonces, el suceso de Malvinas puede entenderse como un desencadenante de la transición a la democracia. ¿A qué nos referimos entonces? A esta transición que se da en un tipo muy particular, que es la transición de colapso o ruptura. El régimen cae y entonces no tiene ya la capacidad de mantener el poder y necesita organizar una transición a la democracia llamando a elecciones, que se dan las elecciones el 30 de octubre del 83. Una cuestión que va a cruzar profundamente a este régimen tiene que ver con la ley de autoamnistía. Es una ley que va a estar intentando autoproteger a las Fuerzas Armadas cuando se inicie el gobierno civil.
que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y por último, cómo se inicia la campaña electoral, que va a estar debatida sobre todo por dos sectores, que es el del peronismo y la Unión Cívica Radical. Luder y Alfonsín van a ser las figuras que van a estar debatiéndose en tres ejes fundamentales. El primero, con la herencia, que fue lo que recibieron de la dictadura en términos de las dificultades económicas y sociales. El segundo es cómo iban a hacer para gobernar a partir de pensar esas dificultades y las propuestas que iban a estar realizando. Y el último iba a estar en relación con el gobierno civil, en relación con las Fuerzas Armadas, que obviamente iba a cruzar con qué se iba a hacer con los delitos de lesa humanidad. Dadas las posturas del peronismo y la Unión Cívica Radical, donde vamos a decir que fueron contrapuestas, la Unión Cívica Radical primó en una cuestión de la defensa de los derechos humanos y el enjuiciamiento, dar de baja la ley de autoamnistía y entonces avanzar con el enjuiciamiento. Eso le llevó a la victoria electoral de la Unión Cívica Radical. Entonces, ¿cuáles van a ser los desafíos que enfrentó el nuevo gobierno democrático? El autor propone analizarlo en tres grandes ejes: el eje de las relaciones internacionales, el eje económico y el eje de los derechos humanos. Y en realidad estos tres ejes van a estar cruzados por un principio fundamental, ¿sí? Alfonsín va a pensar que la democracia es este principio que corre por todo su estandarte de gobierno y va a establecer a la democracia como principio sin el cual sería imposible conseguir los objetivos o demás objetivos que se había fijado. Tanto el desarrollo económico y social hacen que la implantación y conservación de la democracia sea como vital. Él decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Por lo tanto, se torna fundamental para la estabilidad del régimen dos cuestiones. Primero, mejorar la situación económica, la cual demostraría la viabilidad de la democracia como motor del desarrollo. Y la segunda, contener a los sectores autoritarios dentro de las reglas del juego democrático. ¿Por qué? Porque si los sectores autoritarios, que no necesariamente eran las Fuerzas Armadas, sino que había otros sectores sociales, populares, civiles, que se organizaban y no pensaban a la democracia como algo primario, entonces iba a ser muy difícil poder sostener esta democracia, pilar para Alfonsín, en el futuro. Entonces, el primer eje que estuvimos hablando es el de las relaciones internacionales. Va a estar marcado por cuatro características grandes o principales, que son los acuerdos internacionales, la defensa de los derechos humanos, la paz regional y la estabilidad institucional. Con los acuerdos internacionales, lo que buscó el gobierno de Alfonsín fue hacer frente a las dificultades económicas impulsando distintos tipos de tratados y acuerdos como comerciales, de intercambio cultural con Europa. De esta forma, esperaban obtener su apoyo al momento de renegociar las deudas con los organismos multilaterales de crédito. En segundo lugar, la defensa de los derechos humanos. ¿A qué se refiere con esto? Al realizar los juicios a las juntas, la idea era hacerle un lavado de cara al gobierno como gobierno democrático, protector de los derechos humanos, y este lavado de cara llevarlo a la esfera internacional para reposicionarlo internacionalmente, obviamente para ayudarlo también con la negociación de ante los organismos de créditos, como dándole ciertas garantías de que si se llegaba a un nuevo acuerdo, la Argentina iba a poder cumplirlo. Paz regional. El objetivo, obviamente, es resolver las hipótesis de conflictos con los países vecinos, como por ejemplo con Chile y con Brasil. Toma como ejemplo la experiencia europea y así lo que van a intentar es modificar la imagen del país también en el ámbito de las relaciones internacionales como país democrático que busca la paz, además de generar una integración regional que impulse el desarrollo económico. Y el último eje o punto de este eje de relaciones internacionales es el de la estabilidad institucional, que lo que va a estar buscando son formas constitucionales parlamentarias para atenuar el presidencialismo. Va a formar el Consejo para la Consolidación Democrática con el objetivo de llevar adelante una idea muy fuerte de la época en la que se consideraba el presidencialismo como un sistema de gobierno proclive a los golpes de Estado o a la inestabilidad política. Era una visión bastante eurocentrista y que en realidad fue muy importante en la década de los 80 para la ciencia política, pero que hoy en día ha perdido bastante vigencia. Esto también lo vamos a ver en la última unidad de esta materia.
Entonces, los aspectos centrales. En primer lugar, podemos consolidar o decir que la paz, los derechos humanos y la integración regional, ya sea integrar América Latina o integrar Argentina con Europa, fueron características de las estrategias de la política exterior en pos de reposicionarse y estar mejor ubicados al momento de la renegociación de la deuda y impulsar el crecimiento económico argentino. Y por otro lado, estas estrategias tuvieron dos etapas. Una con un primer acercamiento con Europa, ¿sí? Que lo vamos a ver con todos estos tratados que van a intentar realizar, y a partir del 85 la idea va a ser ir ampliando los vínculos en las relaciones internacionales para evitar mantener una relación bilateral con Estados Unidos, generando además la integración de América Latina, ¿sí? Y mismo también con otros países del globo. En el eje económico vamos a ver una serie de características, pero que van a estar inicialmente atravesadas por la cuestión de la deuda externa. A partir del 76 y el 83, los créditos que se tomaron no se reinvirtieron, es decir, no generaron ningún tipo de riqueza o de utilidad en la Argentina, sino que se utilizaron para el sistema financiero de forma tal que mantuvieran al dólar devaluado. Por otro lado, la deuda externa tuvo cierta centralidad en los temas del eje económico para Alfonsín, porque era necesario resolver este problema para poder cumplir con las promesas de campaña. La reducción de la inflación, el aumento de la producción, la mejora en la distribución del ingreso era fundamental para demostrar que la política era exitosa, pero se enfrentaban a un problema, el incremento de la tasa de interés por parte de Estados Unidos. Y por último, la renegociación, que esto va a tener dos etapas. Va a haber una primera etapa en donde América Latina va a lograr establecer una postura en donde le solicita a los organismos de crédito que revisen la legitimidad de la deuda. No se olviden que las deudas fueron tomadas por gobiernos dictatoriales sin ningún tipo de legitimidad democrática. Esto va a ser así muy inicialmente, pero la verdad es que va a ser un fracaso, ya que estos organismos van a ir país por país impulsando una negociación bilateral y el acuerdo común de América Latina va a perder fuerza y va a impulsar la segunda etapa de esta renegociación, que es una renegociación bilateral entre Argentina y los organismos de crédito. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Los organismos la economía doméstica va a empezar a tomar cierta prioridad respecto de otro tipo de problemáticas, ya que cuestiones como la inflación o los problemas económicos internos domésticos, como acabo de decir, empiezan a tomar preponderancia. Entonces, el gobierno va a implementar dos planes, uno primero y luego el otro. El plan austral, que es el primero, que es una política heterodoxa, es decir, que mezcla distintos tipos de doctrinas económicas en un mismo plan, que va a buscar reducir la inflación y el déficit, va a congelar precios, salarios, tarifas de servicios, va a intentar reducir el déficit fiscal, reemplazando el peso argentino con una nueva moneda que va a ser el austral. ¿Cuál va a ser el problema? Este plan austral va a ser efectivo muy inicialmente, pero pronto va a producir la hiperinflación. Por lo cual el gobierno no va a tener otra salida, o va a creer que no va a tener otra salida que implementar un plan ortodoxo económico, ¿sí? Esto lo vamos a estar viendo más profundamente en la clase 8 con el texto de Torre, pero en resumidas cuentas va a impulsar la liberalización de la economía con privatizaciones parciales en un contexto en donde el liberalismo parecía efectivo para propiciar el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, como por ejemplo Chile y Corea del Sur. El tercer eje, que es el del juicio a los derechos humanos o por los derechos humanos, que tiene obviamente la cuestión principal, la defensa de los derechos humanos. Va a tener un contexto inicial que algo vimos respecto de la ley de autoamnistía, que es una ley que lo que va a intentar impulsar es que decir que todo crimen que pudiera haber cometido las Fuerzas Armadas dentro del proceso de erradicar a la subversión, como ellos dirían, está perdonado, ¿sí? Y un segundo documento, que es el documento final de las Fuerzas Armadas, que también narra como una especie de defensa a todas las acciones que las Fuerzas Armadas realizaron en pos de la defensa de la paz interior.
En segundo lugar, vamos a ver los principios que van a estar guiando al gobierno de Alfonsín en este eje de los juicios por los derechos humanos. En primer lugar, tiene que ver con el terrorismo de Estado y la guerrilla, que ambos van a ser castigados, va a decir, ¿sí? Es decir, que el gobierno va a perseguir de igual forma al terrorismo y a la guerrilla, un poco en este eje que se había establecido en su momento y que ahora también ha perdido vigencia, que es como la teoría de los dos demonios, que pareciera que son dos grandes demonios con un mismo tamaño, peleándose unos contra el otro y en el medio de la sociedad como si fuera una víctima. Bueno, eso fue muy utilizado como visión para analizar lo que sucedió durante la dictadura y hoy ha perdido bastante terreno, ya que obviamente el terrorismo de Estado, a ver, si bien los dos realizaron acciones que son condenables, el terrorismo de Estado se ejerce a partir del aparato estatal, que tiene mucha más fuerza y mucha más responsabilidad que lo que tiene fuerza y responsabilidad la guerrilla, como simples ciudadanos. Entonces, ha perdido vigencia esa teoría de los dos demonios. Y por otro lado, se establecieron establecer límites para los responsables y en la extensión del tiempo. ¿Por qué en la extensión de tiempo? Porque si uno quiere avanzar en la recomposición social, extenderlo demasiado tiempo extenderlo demasiado en el tiempo podría no ser tampoco algo deseable. Entonces tenía que ser eficaz, rápido, general, los juicios necesarios y proseguir con una siguiente etapa. Tercero, en lugar de la implementación, ¿cómo realizaron para implementar estos juicios a las juntas y a las guerrillas? Bueno, primero, lo que tuvieron que hacer fue anular la ley de autoamnistía, porque si esta ley estaba vigente no podían enjuiciar a las cúpulas militares. Segundo, modificar el código militar. Hay un problema respecto de la jurisdicción porque las fuerzas son enjuiciadas por propios miembros de las fuerzas. Y como las Fuerzas Armadas se negaban a enjuiciar a sus miembros, tenían que hacer una reforma del Código Militar para que pudiera suceder un juicio civil. Y además van a incorporar una especie de ítem que está relacionado con obediencia de vida, que de algún punto se utilizó para contener la efusividad o el alcance de esta medida de juicios, que significa que aquellos que reciben órdenes de realizar alguna acción lo hacen, digo, aquellos en las Fuerzas Armadas lo hacen dentro de este concepto que es la obediencia de vida. Ellos dentro de las fuerzas no están para pensar, sino que están para actuar, y entonces no deben ser condenados por ello. Esto es lo que se dijo en su momento. Ustedes pueden criticarlo todo lo que quieran, pero básicamente se traduce en esto. Por otro lado, van a sancionar los decretos 157 y 158 del año 83, que dan inicio al proceso judicial, y van a crear la CONADEP, que es la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, que va a estudiar cómo se dio la represión sistemática, la desaparición de personas, cómo se fueron realizando todas las actividades ilícitas del gobierno militar. Lo van a plasmar en un libro que es el Nunca Más, que es básicamente el documento que se utilizó para sustentar el enjuiciamiento durante este proceso. Entonces, en retrospectiva, ¿cuáles son las consideraciones que tiene el autor respecto de qué pasó con los juicios por los derechos humanos? En primer lugar, él remarca que no hubieron acuerdos entre los partidos políticos y los organismos de derechos humanos para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. Esto, el problema que tiene es que va a debilitar al gobierno de transición respecto de su postura y su fuerza para avanzar con los juicios. Segundo, la defensa corporativa de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no van a estar tomando conciencia de las consecuencias de todo aquello que han generado en esta represión sistemática que se realizó, ¿no? Entonces no va a ayudar a un proceso de reconciliación con la sociedad, que es lo que esperaba el gobierno también producir. Último, la transición a la democracia en Argentina es una de las únicas en la región latinoamericana que investigó exhaustivamente
la dictadura y todo lo que fueron las torturas, muertes y desaparición de personas, ¿sí? Entonces es realmente un proceso que, si bien pudo haber tenido sus altibajos y podemos criticarle un montón de aspectos, tiene comparativamente muchísimo valor y muchísimo valor de estudio en América Latina y obviamente y el mundo. Entonces, los juicios se iniciaron en el 85 y se extendieron durante 6 meses y hubieron otras dos consideraciones que fueron, ya mencionamos, la ley de punto final y la de obediencia debida, que tuvieron por objetivo ponerle un coto al alcance que se le dio a los juicios por derechos humanos. Entonces, llegando al final de esta clase, podemos hablar de algunas cuestiones fundamentales que hemos estado viendo, que son estas consideraciones finales. En primer lugar, sobre la transición a la democracia. El caso argentino sucede por colapso. Es decir, este colapso del gobierno militar, que no podía mantener su poder y que va a tener que preparar el traspaso a la democracia, va a generar un contexto que le va a dar ciertas capacidades al nuevo gobierno democrático. Ese contexto, por ejemplo, lo vamos a ver con la ley de autoamnistía, o lo vamos a ver con cómo se posiciona el radicalismo respecto de esta ley, y que le va a valer el apoyo de la sociedad, y con este apoyo va a poder impulsar el juicio a las juntas, como un ejemplo. Alfonsín, además, con su política exterior, una vez que es electo presidente, va a realizar una estrategia para superar las dificultades heredadas, ¿sí? La política exterior va a ser una de las cuestiones principales en las que se va a centrar, sobre todo con esta mira que tiene Alfonsín en la experiencia europea de las transiciones a la democracia que habían pasado unos años anteriores, y entonces va a tomar toda esa experiencia y va a intentar relacionarse de manera tal de reposicionar al país para afrontar las dificultades. En tercer lugar, y fundamental, la democracia como pilar, ¿sí? Para el desarrollo económico, político y social. Acá es algo muy interesante para ver, porque Alfonsín lo que hace es un cambio respecto de sus predecesores. Antes parecía que el desarrollo económico, el desarrollo político, iban a posibilitar a la sociedad a llegar a la democracia. Bueno, Alfonsín va a hacer un cambio rotundo en esta visión y va a decir, no, la democracia es el motor del desarrollo. Primero hay que tener democracia, y la democracia va a traer desarrollo económico, político y social. O sea que la democracia es el motor y no el resultado del desarrollo. En cuarto lugar, la crisis económica y política van a producir la salida anticipada de Alfonsín. Ya vimos que se dio una crisis económica con la hiperinflación, la política, dada con el enfrentamiento con otras organizaciones políticas y mismo con las organizaciones de las Fuerzas Armadas, que no aceptaron muy alegremente el alcance que tomó el juicio a las juntas. Todo esto va a propiciar un clima apto como para que Alfonsín no pueda sostener su gobierno y deba adelantar las elecciones. Por lo cual, en estas elecciones se va a ver la victoria del peronismo con su candidato Menem, ¿sí? Que va a iniciar su gobierno en el 89. Y por último, la justicia retroactiva. Es importante tener en cuenta, y como dije ya anteriormente, pese a que uno puede criticar cómo se dio el juicio en Argentina a sobre los derechos humanos o en contra de la lesa humanidad, ya que para que la justicia retroactiva pueda suceder, hubieron dos cuestiones que fueron fundamentales para esto. En primer lugar, el tipo de transición. Como dijimos inicialmente, la transición por colapso generó un espacio tal para que un gobierno haga una campaña propiciando esta defensa de los derechos humanos y la población adhiera, porque los militares habían perdido esa preeminencia que habían ganado cuando obviamente dieron el golpe. Pero por otro lado, además de esta pérdida de poder por parte de las Fuerzas Armadas, se necesitó la decisión política. Esto es un factor fundamental para que cualquier decisión o iniciativa llegue a buen puerto. La decisión política estuvo presente y los juicios pudieron realizarse.
Entonces, hemos llegado al final de esta clase. No se olviden que tienen que leer los textos que están en el inicio, que son el de Martínez y el de Democracia de Partners y Negri. Responder las guías de lectura, que siempre se los recomendamos porque los van a ayudar a poder entender cuáles son los principales lineamientos de los autores, y obviamente participar en las actividades que cada profe de su curso les propuso, porque son las que considera cada uno mejor para que la modalidad de trabajo sea eficiente o sea eficaz para ustedes y les sirva. Entonces, les agradecemos que hayan participado acá y nos encontramos en la próxima clase. Saludos.